Pueden tomar asiento, por favor, y abran su Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos es una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Cristo en Roma. Para aquellos que les gusta tomar notas y les gusta todas las observaciones y el cómo, cuándo, por qué, para qué, dónde, quién. Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer cuando comenzamos a leer un nuevo libro de la Biblia. ¿Quién lo escribió? ¿Para quién lo escribió? ¿Por qué? ¿Para qué? Para poder entender el significado de lo que la persona que lo escribe, por qué lo escribe, a quién se lo escribe, qué estaba pasando en ese tiempo cuando lo escribe. Así que la fecha de la carta se cree que fue en el invierno del año 57, 58 después de Cristo. Pablo se encontraba en la ciudad de Corinto, en Grecia, al final de su tercer viaje misionero. Sabemos que Pablo hizo 4 viajes misioneros y este era el final de su tercer viaje misionero cuando la escribió. ¿Qué pasaba? El Evangelio había llegado a la capital del Imperio Romano. La Biblia no dice cómo llegó el Evangelio a Roma, pero de acuerdo al libro de los Hechos, al capítulo 2, en el día de Pentecostés, una de las fiestas solemnes de los judíos tenían 3 o 4 fiestas solemnes donde judíos de todas partes del mundo venían a Jerusalén, y se piensa que allí es cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los creyentes y claro, había muchos judíos que venían a Jerusalén de todas partes del mundo para esa fecha, lo cual todavía los judíos de todas partes llegan a Jerusalén para celebrar las fiestas solemnes. Yo hace unos años atrás estuve allá para la Semana de la Pascua y había judíos de todas partes, incluso de todas partes del país, que estaban allí en Jerusalén. Así que se cree que muchos de estos que habían llegado de otros países se fueron, incluso los romanos judíos se llevaron de regreso el Evangelio. Ahora, también hay quienes dicen o quienes creen que el apóstol Pedro fue quien inició la iglesia en Roma. ¿Y saben una cosa? La Biblia no dice nada sobre Pedro y sobre si alguna vez tuvo un viaje a Roma. No habla de que Pedro haya estado alguna vez en Roma. Pero bueno, no vamos a empezar a pelear porque alguien se puede enojar aquí porque digo eso. Así que en Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo empieza la carta diciendo: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. 20 y pico años antes que Pablo escribiera esta carta a los romanos, a los cristianos de Roma, un día Pablo, quien en ese tiempo era conocido como Saulo, su nombre fue cambiado después, pero su nombre era Saulo, bueno, iba camino a Damasco, a Siria, para apresar a los cristianos. Llevaba el permiso de los gobernantes para ir a apresar a todos los cristianos y llevarlo ante los gobernantes para que sean procesados. Y muchos apedreados o crucificados. Así que iba camino a Damasco cuando de pronto, como a las 12 del día, vino una luz más brillante que la luz del sol del mediodía. O sea que, ¿cuándo es el día más brillante? Al mediodía. Bueno, era una luz más brillante que el sol del mediodía. Era la presencia del Señor.
Y el Señor le dijo a Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo, al ver la luz y al oír su voz, en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, leemos que respondió Pablo, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Pablo inmediatamente reconoció que era Jesús quien le hablaba, y ahora 20 y tantos años después de ese hecho, Pablo escribe diciendo, Pablo, siervo de Cristo Jesús. Parece un chiste, ¿no? Después de ir buscando a todos los cristianos para llevarlos a la muerte, verdaderamente. Y ahora dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús. Bueno, la palabra siervo, en el idioma original que esto fue escrito, el griego que fue escrito en el Nuevo Testamento, es la palabra doulos, la cual significa esclavo, pero un esclavo con gusto, no por obligación. Un esclavo en ese tiempo servía a su amo por un periodo de años. Creo que eran 6, 7 años. A ver los estudiosos aquí que me digan, ¿sí o no? 6, 7 años. Y luego tenían la opción de quedar libres. Pero si ellos elegían, les caía bien su amo, los quería, la familia estaba contenta, se podían quedar viviendo en la casa del amo y seguir sirviendo con gusto. Ese era un siervo con gusto. Bueno, Pablo dice que él era un siervo de Cristo Jesús con gusto. Así que también no sé si recuerdan, pero cuando estudiamos el libro de los Hechos, en el capítulo 20, leímos que cuando Pablo estaba listo para dejar Grecia y regresar a Jerusalén, se encontró con que había un complot, un plan para asesinarlo en el barco en que viajaba. Los judíos mismos, sus compatriotas, planeaban lanzarlo fuera del barco, fuera de borda. Entonces, en vez de tomar un barco desde Corinto hacia el sur, hacia Jerusalén, fue de regreso hacia el norte, hacia Macedonia, y cruzó Troas y siguió por la costa hasta llegar a Jerusalén. Pablo como que abandonó la idea de estar en Jerusalén para la Pascua, porque esa era su idea, e intentó llegar para la fiesta de Pentecostés, la cual es 50 días después de la fiesta de la Pascua. Sabemos que cuando llegó a Jerusalén fue arrestado, fue llevado a Cesarea y puesto en prisión allí por 2 años, porque él era cabeza dura. Dios le había dicho que tenía que llevar el evangelio a los no judíos y él estaba terco que quería compartir con los judíos. Compartir, y cada vez que lo hacía, ¡pum!, iba preso. Y aquí 2 años preso en Roma. Y la carta esta a los romanos fue escrita como 2 años antes de que Pablo pudiera ir a Roma por primera vez. Y en ella, en la carta, expresa su deseo de ir a Roma y el propósito por lo cual deseaba ir a Roma. Entonces leemos, Pablo, siervo o esclavo con gusto de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y notan que Pablo dice que yo he sido llamado a ser apóstol. Y ¿saben una cosa? Todos hemos sido llamados a hacer algo o hemos sido elegidos para algún servicio en la iglesia. ¿Sabían eso? Nadie dice amén. ¿No lo sabían? Bueno, ahora sí lo saben. Todos, incluyendo todos ustedes. No solamente los que están sirviendo, todos hemos sido llamados para un servicio. Ahora, yo personalmente no sé qué servicio, qué función Dios los ha llamado a cada uno de ustedes,
Pero es importante saber que no podemos ser más de lo que Dios nos ha llamado a ser. ¿Qué quiero decir con esto? Con frecuencia nos metemos en graves problemas por tratar de hacer más de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pablo fue llamado a ser un apóstol y gloria a Dios. Pablo, por esa razón, debía ser un apóstol. Si Dios le hubiese dicho, Pablo llamado a ser un jardinero, bueno, Pablo sería un tremendo jardinero. Veríamos flores por todos lados, ¿no? Porque ese era su llamado. O Pablo llamado a ser piloto de camellos. En ese tiempo saben que se manejaban con camellos. Entonces debió haber sido un gran conductor de camellos. Ahora, eso era Pablo. ¿Cómo aplica para nosotros? Oh, yo quiero ser pastor. Oh, yo quiero ser misionero. Oh, yo quiero... ¿Saben una cosa? Si Dios te ha llamado a ti a ser mamá, a quedarte en tu casa, a criar a tus hijos, eso hace, porque ese es tu llamado. Y haz lo mejor que puedas como mamá. Y si Dios ya te ha llamado a ti, papá, a trabajar en la fábrica para sustentar a tu familia, aunque tú quisieras ser misionero en Cancún o en Hawái, como quiere ser Norbert, eso hace. Porque tu llamado primeramente es sustentar a tu familia. ¿Sabías eso? Ese es tu primer ministerio. Muchos se equivocan y quieren hacer la iglesia su primer ministerio. En otras palabras, a lo que sea que Dios te ha llamado a hacer, eso es el más grande llamado para tu vida. Porque no puedes ni debes ser más de lo que Dios te ha llamado a hacer. Dios solo te hace responsable de lo que Él te ha llamado a hacer. Y con frecuencia somos culpables de asumir responsabilidades que Dios no nos ha pedido que tomemos. Y las asumimos, ¿por qué? A causa del gran deseo de servir en algo más grande que nuestra capacidad. Porque a lo que Dios te llame, te va a capacitar. Pero muchos quieren hacer cosas por las cuales Dios no los ha capacitado. Así que muchas veces nuestras ambiciones y nuestros deseos van más allá del llamado del Señor. Pablo fue llamado a ser un apóstol. Ahora, ¿qué es un apóstol? ¿Qué es? Bueno, el significado de la palabra apóstol, para aquellos bíblicos, en el griego es apóstolos, y es un enviado. En este caso, Pablo era un enviado de Jesús, como fue Pedro, como fue Juan, como fue todos los demás apóstoles. Enviados de Jesús a llevar el evangelio a todas partes. En Jerusalén, en Samaria, en Judea y en todas partes. Ese era el llamado que tenía Jesús para los apóstoles que él eligió. Hoy hay apóstoles, no como título jerárquico, como lo toman muchos, vemos en nuestros países especialmente, el apóstol fulano de tal, y te lo ponen como, wow, lo máximo en la iglesia. Un pastor que tiene ya años en el servicio y es reconocido, ya es apóstol, ya no es más pastor. Hay apóstoles de la iglesia, sí, enviados de la iglesia, los misioneros. Sí, en Efesios, creo que el capítulo 4, dice que primeramente apóstoles y después evangelistas. Bueno, si no tuviéramos enviados, no hubiésemos tenido los enviados por Jesús y la iglesia hoy no enviara misioneros, no tendríamos el evangelio. Por eso están primero los apóstoles. Notan cómo la Biblia es tan clara y podemos sacar de contexto muchas veces
lo que leemos en la Biblia. Así que Pablo, un enviado de Dios, un apóstol separado para el Evangelio de Dios. Versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor, Cristo Jesús, que era del linaje de David según la carne. Ahora, ¿qué significa todo esto? Que este glorioso evangelio del Mesías y de la salvación a través del Mesías es algo que Dios había profetizado a través de sus profetas con respecto a su Hijo Cristo Jesús, nuestro Señor, quien nació, como dice Pablo, de la semilla, del linaje, de la semilla de David, según la carne. Jesús tenía que descender del rey David. Una vez el rey David le preguntó, se acercó al profeta Natán, su amigo profeta, y le dijo, Natán, quiero construir una casa para el Señor. ¿Ok? Yo vivo en este hermoso palacio y Dios todavía vive en una tienda, en una carpa. Y dice, la gente todavía está adorando a Dios en el tabernáculo y no es correcto, no es justo que yo tenga que vivir en este glorioso palacio mientras Dios vive en una tienda. Quiero construir una casa para el Señor, el edificio más glorioso del mundo. El profeta Natán, emocionado, rápido le dice, wow, maravilloso David, haz todo lo que tengas en tu corazón. ¿Saben? Esa noche el Señor vino al profeta Natán y le dijo, Natán, metiste la pata, hablaste muy rápido, vas a tener que regresar con David y decirle que él no va a ser capaz de construirme una casa, porque sus manos están llenas de sangre, él es un hombre de guerra, y sí, era la verdad. Y Dios dice, no puedo permitirle construirme una casa, pero dile a David que yo le construiré a él una casa. Y que siempre habrá alguien de su simiente, de su descendencia, que se siente en el trono de Israel. Al otro día, Natán ve a David y Natán le dijo a David, David, tengo que darte malas noticias y buenas noticias. Dame las malas primero. ¿Ok? Dios me habló anoche y me dijo que tú no puedes construirle una casa porque tus manos están llenas de sangre, que tú eres un hombre de guerra. Mas tu hijo podrá levantar y construir una casa. Y es verdad, Salomón la levantó. Pero tengo buenas noticias, David. Dios te va a construir a ti una casa. Y de tu simiente, de tu descendencia, nunca cesará de haber un rey sentado sobre el trono de Israel. Con esto David inmediatamente comprendió que el Mesías vendría de su simiente, de sus descendientes. Y por supuesto, lo sorprendió. David va delante del Señor y le dice, Señor, tú me tomaste detrás del redil de ovejas. Señor, yo no era nada, solo era un pastor. Y a pesar de eso, me tomaste y me hiciste rey sobre tu pueblo. Y me has bendecido mucho. Y ahora me hablas de los años venideros. ¿Qué puedo decir, Señor? De acuerdo con lo prometido, el Cristo llamado Jesús vendría de la simiente de David. Tendría que venir por Isaí, la rama de justicia. Por eso es interesante que en los evangelios, cuando leemos sobre las genealogías, las descendencias de Jesús, a pesar de que las genealogías en Mateo y en Lucas son diferentes, ambas regresan a David, pero a partir de David toman diferentes ramas. En la genealogía de Mateo, cuando se llega, empieza desde Adán, por ejemplo, y pasa por Abraham, Isaac, Abraham, y llega a David.
dice que David engendró a Salomón de Betsabé, quien fue la mujer de Urías. Esa es la genealogía de Mateo, ¿no? Y esta genealogía nos lleva desde Salomón hasta José, quien era el esposo de María, y se suponía que era el padre, no el padre biológico, sino el padre adoptivo de Jesús. Ahora, en esta genealogía que viene desde Salomón, cuando llega hasta Jeconías, el rey Jeconías, para allí se corta, porque el Señor había dispuesto una maldición para Jeconías en el último versículo de Jeremías capítulo 22, que hace poquito acabamos de estudiar Jeremías, cuando Jeremías dijo: escucha, oh tierra, la palabra del Señor, no podrá salir de la simiente de Jeconías quien se siente en el trono de David para siempre. Jeconías era fue rey de Israel y era hijo de uno de los mejores reyes de Israel, de Josías. Y Jeconías fue uno de los peores reyes, así que Dios le puso esa maldición. De manera que si Jesús fuera hijo biológico de José, el esposo de María, Jesús no podía sentarse en el trono de Israel, porque esa descendencia había sido maldecida. ¿Sí están conmigo? Ahora, Lucas en su evangelio nos da otra genealogía, la genealogía de María, la descendencia desde allá arriba, desde Adán, va hasta llegar a María, esposa de José, quien era el hijo político de Elí. Por lo tanto, la genealogía que está en Lucas es de María, y Lucas traza una línea diferente cuando llega David, de David para abajo. Él hace la genealogía o la descendencia de otro hijo de David, no de Salomón, sino de Natán, que no tiene nada que ver con el profeta Natán, sino que le había puesto Natán, hijo de David. Entonces, Jesús, a través de María, desciende de David, pero no a través de Jeconías, porque Jeconías no podría reclamar el trono por la maldición. Así que, como les dije, tenemos esas dos genealogías, ambas son para mostrar que es a través de David. Sí, tanto madre biológica como padre adoptivo, los dos descienden de David. Por eso Pablo en el versículo 3 dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Cristo Jesús, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Ajá. Así que la resurrección de Cristo es la prueba de su declaración que Cristo Jesús es nuestro Señor. No solo eso, Pablo mismo en 1 Corintios 15 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. De manera que el creer en la resurrección de Cristo Jesús es la base del Evangelio. Porque si Cristo no resucitó, nuestros pecados no fueron perdonados. Versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Cristo Jesús. Y a todos los que estáis en Roma, y aquí en Santa Ana también, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Cristo Jesús. Yo lo leo así. A todos los que están oyendo en este momento, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes.
Y lo leo así porque me gusta personalizar las Escrituras. Y me gusta creer que Pablo también las estaba escribiendo para nosotros. Porque lo único que realmente no se puede aplicar en nosotros aquí es Roma. Pero yo soy amado por Dios y Dios me ha llamado a ser santo, al igual que a cada uno de ustedes. ¿Sabías eso? Amén, eso me gusta. Cuando los veo que están vivos. Y realmente esta carta de Pablo es para los santos de Dios, para la iglesia. ¿Sabían eso? ¿Por qué digo esto? Porque de acuerdo a la Biblia, todos los que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Dios y Salvador, hemos sido santificados por el perdón de pecados y porque hemos sido separados para Él. ¿Se entiende eso? Porque hemos creído en Cristo Jesús, hemos reconocido que somos pecadores, nos arrepentimos de nuestros pecados, le pedimos perdón, Dios nos perdona y nos santifica, quedamos limpios de pecados, estamos justificados ante Dios. ¿Sabían eso? Bueno, por eso la Biblia nos llama santos. A nosotros. No te tenés que morir y que te recen y que se hagan milagros y qué sé yo, para que después te canonicen 700.000 años después. Hoy eres santo. Hoy, si no lo eres todavía, puedes llegar a ser santo si le pides perdón a Dios y reconoces tus pecados. ¿Están conmigo? Amén. Híjole. Pablo dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Cristo Jesús. Y notan que tenemos ahí esa parejita que siempre están juntos en el Nuevo Testamento y siempre en ese orden. ¿Cuál es? Gracia y paz. No encontramos en ningún lugar en el Nuevo Testamento donde diga paz y gracia. Siempre es gracia y paz. ¿Pero por qué? Porque uno no puede realmente conocer la paz de Dios si no ha experimentado la gracia de Dios. Ahora, ¿qué es gracia? Sabemos que misericordia, porque Dios es misericordioso, misericordia es no recibir lo que nos merecemos. Como pecadores, ¿qué dice la Biblia que merecemos? La muerte. Ah, ¿sí? Como pecadores nos merecemos la muerte. Pero como Dios es misericordioso, cuando reconocemos que somos pecadores, le pedimos perdón, nos arrepentimos y aceptamos a Cristo Jesús, por la misericordia de Dios, nuestros pecados son perdonados. Ahora, gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es recibir lo que no nos merecemos. Misericordia es no recibir lo que nos merecemos. Gracia es recibir lo que no merecemos. ¿Se imaginan? Nos perdonan los pecados. Y está bien, ya con eso estaría bueno. Cuando cometes la pata en algo, nomás con que te perdonen está bien. Pero Dios, por su gracia, no solamente nos perdona, sino que nos da la vida eterna en presencia de Él. Nos da el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros para que nos guíe, para que nos cuide, para que nos proteja. Nos llena de bendiciones, cosas que no nos merecemos. Porque que metimos la pata, metimos la pata. Y Dios nos da todo eso. Esa es la gracia de Dios. Cuando yo entiendo eso, que no se trata de mí, que es Dios dándonos, eso me da paz. Ahí verdaderamente lo entiendo y por eso, por la gracia de Dios, tengo paz. Mucha paz.